Historias de terror volumen 2. Historia número 1. El rechazo. Jimena estaba sumamente enamorado de Jaime. Se conocían desde hace 5 años, pero ella se sentía un poco tímida con él al momento de hablar de sentimiento. Siempre pensaba que se veía como una mujer fácil o atrevida. Él la veía con buenos ojos, pero nunca pensó en ella como algo más que una amistad. Tal vez algo de una noche después de unas copas, pero nada más. Él estaba más concentrado en su carrera como músico emergente que en las mujeres en general. En una ocasión, coincidieron en la calle. Y por fin, ella se atrevió a invitarlo a comer algo. Él aceptó educadamente, y no le tomó mucha importancia al evento. Todo lo contrario, a ella, que tiró la casa por la ventana. Se puso el mejor vestido que tenía en el closet, se maquilló como la actriz más cotizada de Hollywood y buscó el mejor restaurante. Contrató a 2 músicos, eran 2 violinistas para que amenizaran la cena. Los demás clientes estaban tan sorprendidos por tan grandes detalles para esa cena. Y es que para ella no era cualquier cena, esa noche ella por fin le diría todo lo que siente por él. La hora llegó. Él, como todo un caballero, pasó por ella a su casa. Durante el camino iban hablando de diferentes temas, hasta que llegó el tema de las emociones, del amor. Y esta vez ella, ya no sentía ningún miedo. Se mostraba tan segura de lo que estaba por hacer. Entraron al restaurante, se sentaron y siguieron hablando mientras ordenaban los platillos del menú. Después de que comenzaron a cenar, los músicos comenzaron con su repertorio. Ella tomó las manos de Jaime, a lo que él no supo cómo reaccionar. Él quitó sus manos discretamente, a lo que ella no soportó más la ansiedad y le dijo firmemente que lo amaba. Y después lo gritó. Todos en el lugar escucharon eso y comenzaron a aplaudir, pues pensaban que Jaime correspondería, pero el resultado fue otro. Él la rechazó. Le dijo que lo sentía mucho, pero jamás estaría con alguien como ella. Él salió incómodo del lugar y se fue de regreso a su casa. La gente se comenzó a reír de Jimena. Nadie tuvo pudor en disimular o aguantar la risa. No hubo nadie que no hubiera soltado una carcajada en el lugar. Después de unos días, le llegaron varios mensajes a Jimena de sus amigas. Eran diferentes vídeos de ella asustada en la silla, con los ojos cristalinos y la gente muriéndose de la risa. Esa fue la gota que derramó el vaso. En una ocasión, ya después de varios meses y de que nadie recordara aquel vergonzoso suceso, el gobierno local organizó un baile público con motivo del aniversario de la ciudad. Todo el mundo estaba ahí, y ella sabía que Jaime iba a estar ahí también. Lo buscó como si tuviera un francotirador en los ojos, como si fuera un halcón. Entre tanta gente, parecía que lo había encontrado. Pero a diferencia de ella, él no vino solo. Una linda chica de cabello cenizo, lo acompañaba amorosamente. Eso terminó de encender una chispa en su interior. Enojada y con el corazón a punto de salirse del pecho, se le acercó caminando firmemente. Jimena. No te había visto. Dijo Jaime amistosamente. Esta vez me voy a reír yo. Gritó y le disparó 3 veces. La gente salía corriendo, la novia de Jaime no paraba de gritar y llorar pidiendo ayuda. Pero no había nada que hacer. Es difícil sobrevivir a 3 disparos en la cabeza. Jimena se entregó esa misma noche a la fiscalía de la ciudad. Y en su declaración solo dijo: Él tuvo la culpa primero. Me hizo llorar frente a todos. Historias de terror volumen 2. Historia número 2. Todo está bien. Desperté con un ligero dolor en la espalda y el cuello. Creo que dormí en una mala posición. Escuchaba música en el piso de abajo, y muchas voces.
Vi el calendario en mi teléfono y vi que era 28 de junio, mi cumpleaños. Bajé normal y vi a toda mi familia gritando de emoción. Mis hermanos corriendo a abrazarme, me abrazaron también mi padre y mi madre. Jamás me habían abrazado tan fuerte en muchos años. Seguí caminando a la cocina y encontré el pastel. Hecho por mi madre, decía mi nombre y al centro la edad que estaba cumpliendo. La abracé y le di las gracias. Mis demás familiares me llenaron de regalos. Unos tíos me dieron algo de dinero, mi padre me regaló un videojuego recién lanzado. Estaba todo tan bien. Contábamos historias divertidas, mis papás contaban historias de cuando yo era niño, cuando mis hermanos eran aún más pequeños. De repente no podía mover mis brazos, y los hombros los sentía muy duros. Había algo que me apretaba fuertemente, después alguien jaló mi cabello y me tapó la nariz. Y desperté. Y otra vez estaba aquí en el hospital. Me pasa seguido, siempre me acuerdo de ese cumpleaños, porque fue el último con toda mi familia antes de que unas balas les cayeran accidentalmente. Historias de terror volumen 2. Historia número 3. Traición. Tuve muchos trabajos en los que me sentía muy mal debido a que no tenía el reconocimiento que merecía. Siempre era uno más, es como si no hubiera diferencia entre el cesto de la basura y yo. Nadie me escuchaba cuando quería aportar algo, me humillaban por cualquier cosa, y muchas cosas más que realmente me lastimaban. Hasta que renuncié a ese trabajo. Al jefe no le gustó para nada esta decisión y me advirtió con que volvería a esa empresa, pero no dejé que eso me detuviera. Yo sabía que podía haber muchos trabajos donde se me tratara con el respeto que merecía. Solo había un compañero que me trataba bien. Él seguía trabajando ahí, y aunque no era fundamental, al menos a él no lo humillaban como a mí. Entonces él podía seguir trabajando más rato en esa empresa. Esa empresa era una tienda que vendía diferentes tipos de productos para automóviles. Perillas, espejos, accesorios y demás. En una ocasión, fui a comprar ahí algunos accesorios para mi auto, además de que podía pasar a saludar a mi amigo. Pero grande fue la sorpresa cuando lo vi a lo lejos, imitándome. Se estaba burlando de una de mis crisis de ansiedad. Me sentí traicionado. Quería gritarle en la cara que era un asqueroso traidor, pero sinceramente no tuve el valor en ese momento. Dejé que pasaran unos cuantos días, y sentía que tenía que volver a hablar con él sobre lo que vi. No me sentía bien, y sinceramente yo esperaba una disculpa lo más sincera posible. Pero cuando por fin volví a la tienda, no hubo mucha diferencia. Volví a mi auto. Y tomé algo que me sería muy necesario. Regresé a paso firme con el rostro a punto de explotar de coraje y frustración. Escuché su saludo a la distancia, pero lo ignoré. Llegué a la oficina de quien fue mi jefe, quien soberbiamente me recordó que iba a volver algún día. Mientras se carcajeaba, saqué mi arma y le disparé hasta dejar solo una bala en el cargador. Cuando volví a ver al que consideraba mi amigo, me acabé el cargador. Unos hombres me detuvieron en la entrada de la tienda. Llamaron a la policía y me detuvieron por 2 homicidios. Qué bueno que no han revisado mi casa. Historias de terror volumen 2. Historia número 4. El despido. Tuve una infancia normal. Me refiero a que no teníamos lujos o cosas así, pero al menos sí vivíamos bien como para que un niño de 8 años pudiera jugar libremente, salir a patinar, ya sabes. Lo que hace cualquier niño. Pero uno de tantos días, mi papá llegó diferente del trabajo. Se veía tan cansado, como sin ganas y sin apetito. Era algo raro, él siempre llegaba con muchas ganas de comer lo que mi madre había preparado. Pero ese día fue diferente. Se veía tan serio.
Yo trataba de acercarme para saber qué pasaba, pero mi mamá no me dejaba. Me decía que eran cosas de adultos, y que me fuera a jugar a la calle. En un momento, de reojo pude ver cómo mi madre se tapaba con las manos el rostro. Mi padre mantenía la cabeza baja, ambos se veían tan desanimados. Parecía que mi madre ofrecía diferentes alternativas, pero mi padre parecía no escucharlas. No podía escuchar, pero se veía que mi madre lloraba. Mi papá se quitaba el saco, se desabrochaba la camisa y suspiraba sin esperanza. Después de unas horas jugando afuera, mi padre me llamó a comer. No pude evitar preguntar qué había pasado. Pregunté si se iban a divorciar como los padres de mi mejor amigo, pero no. Al parecer, no era algo relacionado a eso. Pero sí algo muy fuerte para ellos. Pues mi padre había sido despedido del trabajo. Yo no entendía en ese momento por qué tanto drama. Pensaba que mi padre podría buscar otro trabajo y ya. Pero tenía 8 años, yo no sabía nada del mundo de los adultos. Te seré sincero, llegó un punto donde para mí era raro ver que mucha gente entraba y salía de mi casa muchos días seguidos, sobre todo porque a la mayoría ni siquiera la conocía. Cuando le preguntaba a mi padre sobre esas personas, me decía que eran amigos de ellos. Y me mandaban a mi habitación o a jugar afuera. Hasta que me di cuenta de que hace mucho tiempo no veía a mi madre igual. También se veía muy cansada. Ya no era la misma con mi papá. Muchas veces ya ni se hablaban. Así pasaron muchos años, yo ya no tenía 8 años, tenía cerca de los 17 años. Pasó una semana de que no veía a mi madre. Le pregunté por días a mi papá, pero él decía que se había ido de viaje. Pero siempre evadía mi pregunta y respondía con algo falso. Cuando descubría la mentira se enojaba y comenzaba a gritar. Pasaban los días. Eran semanas de no ver a mi mamá. Yo quería presentar una denuncia para reportarla como desaparecida, pero mi padre se resistía. Él juraba que se había ido de viaje, pero que se estaban divorciando y no sabía si iba a volver. Cada vez las respuestas de mi padre tenían menos sentido. Hasta que un día, durante una noche que investigaba sobre mis tareas, me acordé de que tenía un libro sobre un tema en específico. Pero no recordaba dónde. Después de unos segundos por fin lo recordé. Entonces, bajé al sótano, me escondí entre algunas personas que también iban al sótano. Y cuando crucé la puerta, vi lo que me terminó de marcar para toda mi vida. Mi madre estaba totalmente desnuda, en medio de muchos hombres y mujeres que la grababan, mientras abusaban de ella. No sabía qué hacer, no me salía la voz para gritar, el corazón casi se me salía, quería correr, pero las piernas me temblaban. Eran tantas personas, pero mi madre logró verme entre tanta gente, y solo me veía llorando, como sintiendo vergüenza. Cuando estaba saliendo, mi padre me encontró. Enojado me preguntó qué hacía cerca del sótano. Y le grité que por fin había encontrado a mi madre, él quiso golpearme, pero esquivaba sus golpes. Llegamos hasta la cocina, él trataba de explicarme todo. Quería justificarse diciendo que desde que perdió el empleo todo había sido tan difícil, pero que ella estaba de acuerdo. Obviamente no le creí. Hasta que seguimos gritando y me empujó cerca de la estufa. Me golpeó en diferentes ocasiones, pero pude alcanzar a esconderme un cuchillo. Cuando me sujetó por el cuello para ahogarme, le enterré el cuchillo en el hígado y después en el cuello. Solo veía sus ojos cristalinos y como escurría sangre de su boca. Enojado, y con el cuchillo, volví al sótano. Y comencé a correr a toda esa gente. A algunos los logré apuñalar, sobre todo a los que estaban abusando de mi madre. Les corté el cuello, y a algunos los dejé desangrando. Desamarré a mi madre. Le pedía perdón por tardar tanto en ayudarla. Nos fuimos lejos de ahí, muy lejos. Y comenzamos una nueva vida solo ella y yo.
Tratamos de que ese amargo recuerdo no nos afecte tanto. Afortunadamente yo pude terminar mis estudios de gran manera. Entablé una excelente amistad con un profesor que me facilitó un buen trabajo con un buen salario. Llevo cerca de 4 años en mi trabajo, y he podido comprar una mejor casa, un nuevo auto y mi madre ha mejorado mucho su salud y con esto, su apariencia. Hoy me llamó mi jefe. Parece que tengo una reunión importante con el presidente de la empresa, me ha citado específicamente a mí, a primera hora. Se escuchaba diferente mi jefe. Pero supongo que por el tiempo que llevo en la empresa me van a ofrecer un aumento de salario. Pero siendo sincero, tengo miedo de que me vayan a despedir. Si me despiden, no sabré qué hacer. O bueno, tal vez sí. Historias de terror volumen 2. Muchas gracias por escuchar estas historias. Suscríbete y no olvides activar la campanita. Dale me gusta, comenta y comparte. Hasta la próxima.